Nos va a hablar, les dijimos, íbamos a adelantar un poquito de qué es lo que piensan según esta encuesta. Él es doctor en economía, pero nos va a hablar de esta encuesta de CELAC, este informe. ¿Qué es lo que piensan los argentinos? De varias cuestiones, como por ejemplo el aislamiento, como por ejemplo el COVID-19. Alfredo, buenas noches, gracias por atendernos. Aquí Antonio y Daniela, te saludamos. Hola, buenas noches, Daniel, Antonio, ¿qué tal estáis? Bien, bueno, expectantes, ¿no?, por los resultados de este informe. A ver, ¿qué nos podés contar respecto, por ejemplo, de la evaluación sobre los medios de comunicación, el tratamiento en medio de esta pandemia? Adelantanos algo. Respecto al tema de los medios de comunicación, empieza a salir una constante en todas las mediciones que hacemos en América Latina, y en Argentina no es en absoluto diferente, y es que hay una gran falta de credibilidad de la ciudadanía argentina respecto a los medios. Es aproximadamente el 85% de la ciudadanía argentina que no creen en los medios, consideran directamente que están manipulando la información, y esto es algo que yo creo que es interesante de repensar en este tiempo en el que vivimos, porque una cosa es consumir los medios como si fuera una suerte de entretenimiento, y tenemos que disociarlo de la credibilidad de los medios. A veces nos confundimos que un nivel de rating muy elevado o un nivel de clic en una página web muy alta significa que la gente le crea. Esto ocurre en Bolivia, ocurre en la Argentina, ocurre en México, ocurre en Chile. Los medios han perdido credibilidad seguramente porque cuando miramos con la encuesta con lupa en muchas variables, está muy disociados los titulares de los grandes medios de lo que piensa la ciudadanía respecto al colapso sanitario y respecto a un sinfín de variables, y esto yo creo que es la consecuencia de este resultado que os comentaba. Ahora, Alfredo, Antonio te saluda. Lo que pasa es que también en Argentina es una particularidad. Hay una enorme cantidad de medios que, digamos, han ido en contra de la cuarentena, otros estamos a favor de cuidar la vida, la salud, pero realmente es como una suerte de Boca River o Barcelona Real Madrid, ¿no? Es tremenda. Es curioso eso que dices, porque con nuestros datos hemos preguntado, por ejemplo, el tema de la prioridad que le da a la gente. La discusión si colapso sanitario para evitarlo o en la cuestión económica, a sabiendas que las dos cosas deben ir de la mano, no tenemos ninguna duda al respecto. Pero la mayoría de la ciudadanía argentina hoy prioriza evitar el colapso sanitario. Casi 2/3 versus 1/3. Esto significa que si uno viera la densidad de titulares que hay en la Argentina, tele, radio, prensa escrita, respecto a la cuestión de que ya prácticamente el tema de colapso sanitario no existe, esto no está de ninguna manera en sintonía con lo que piensa la ciudadanía de la calle. Por eso se intentan cuidar, por eso tienen miedo a contagiarse, por eso la gente tiene miedo a que exista un colapso sanitario como hubo en mi país cuando se dio el pico más elevado en España. Esto la gente no lo quiere, y por eso digo que a veces tenemos que un poco, yo creo que tener un termómetro más fino de lo que piensa la gente, que no es exactamente lo que dice la portada, insisto, de los grandes medios de comunicación. Alfredo, es muy interesante porque han abordado diferentes aspectos, ¿no? Pero también hay un apartado sobre lo que es la imagen del gobierno nacional, ¿no? A eso que a veces nos es tan difícil saber qué es lo que piensa la gente. Mira, tenemos una placa que vos nos enviaste, a ver si querés darnos el detalle, pero respecto de la gestión de la pandemia y de la economía nacional. Y a modo de resumen, lo leo yo, vos agregás lo que quieras, pero de la gestión de la pandemia, desde muy buena, irregular bien, irregular mal, hay un 74,3% que ha respondido de esta manera. Después un 24,7% que considera que ha sido mala o que no sabe, no contesta, porque están ahí dentro también, ¿no? Hay 3/4 partes de la Argentina hoy que le dan una buena evaluación al presidente, al gobierno actual respecto a la gestión de la pandemia. Hay 3/4 partes con diferentes intensidades, ya sea muy buena, regular, bien. Solo hay un cuarto, y además te diría, Daniel, Antonio, que es transversal. A lo largo de toda la encuesta lo que notamos es que existe en torno a un 25-30% que casi yo me atrevo a decir que se opondría a cualquier cosa que le preguntáramos del gobierno nacional, sin importar la pregunta que le hacemos. Representa un poco al ala de Juntos por el Cambio, a un núcleo cohesionado, duro, pero que no es más de un 30%, y respecto a la gestión de la pandemia se percibe. Si preguntamos la evaluación de la economía, también hay una mayoría que tiene un saldo neto positivo. La gente cree que en términos de deuda externa, en términos de economía, la gestión del gobierno es positivo. Esto no significa que la gente no quiera mayores políticas sociales porque todavía consideren que necesitan más. No, pero sí que habría una ciudadanía que en términos de imagen, incluso del propio Alberto Fernández, hoy en día gira en torno a 68 puntos. Que si lo comparamos con los presidentes o presidentas de América Latina,
está altísimo. Nosotros hemos medido en 8 países de la región. En México, Andrés Manuel López Obrador, que está muy alto, es 55 puntos a favor. Si me hablo de Lenín Moreno en Ecuador, o de la presidenta Áñez, de facto golpista en Bolivia, o el presidente Piñera en Chile, ninguno de ellos supera el 20% y Alberto está en torno a 68%, lo cual dice mucho de que hoy en día la Argentina tiene, insisto, una evaluación positiva de este gobierno en esta situación extrema y tan complicada. Ahora, yo siguiendo lo que estás diciendo vos, qué mala lectura hacen algunos medios pensando que la ciudadanía no está preocupada por el colapso sanitario, ¿no? Qué pésima lectura. Yo me atrevo a decir que suele pasar cada día más es esta suerte de autoprofecía cumplida, el intento de lo que dice un titular es lo que quieran que ocurra y reman para que pase. Para que esto pase. A veces ocurre y yo me atrevo a decir que en la mayoría de las situaciones no ocurre y lo estamos viendo en muchos lugares de la región, inclusive en la Argentina. Si uno solo pusiera la densidad de titulares del año pasado, jamás uno hubiera imaginado que el Frente de Todos podría haber ganado las elecciones tan holgadamente. Yo creo que estamos en un momento relativamente similar. La ciudadanía va por otra dirección, va por otros caminos, le preocupan otras cosas. Yo escucho a veces la palabra grieta y grieta en la Argentina y disculpen que lo diga así con cierto descaro, pero la ciudadanía está preocupada de otras cosas, de otra cotidianidad, de otras cuestiones, de su salario, de su empleo, de evitar el contagio del COVID porque no quiere estar en un hospital. Yo creo que a veces no tenemos que hacerle caso en la totalidad a lo que algunos medios realmente yo creo que la fuerzan la realidad y por eso la ciudadanía no les creen, evidentemente lo consumen a modo de entretenimiento porque estamos en un siglo XXI de virtual, de tecnologías y es lógico, pero no hay que confundir lo uno con lo otro. Muchísimas gracias, mandamos un fuerte abrazo, gracias por este contacto. Gracias a vosotros. Por el momento